Hola, buenas a todos, soy Lucía Ochaga. Bienvenidos a otro capítulo de A Moment with Ochaga. Esta vez lo hago junto a varios invitados, así que voy a dejar que se presenten ellos mismos. Bueno, yo soy Juancar García, entrenador nacional de fútbol, psicólogo deportivo, preparador físico, coach deportivo. Y bueno, pues después de un tiempo que llevo intentando venir a estar contigo, pues por fin aquí estamos juntos y pasaremos un gran rato. Es verdad, llevábamos como mínimo 3 meses, ¿no? Para esta entrevista. Me has puesto muchas pegas. Mentira total. Siguiente que se quiera presentar. Bueno, hola, yo soy Eloy Fuga, entrenador también nacional de fútbol, jugador de fútbol también. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí con todos vosotros y ya era hora que tengas aquí a Eloy Fuga. Madre mía, todo el mundo me va a recriminar en esta presentación. Miedo me da el siguiente. Bueno, yo soy Paco del SAT, tranquila que no te voy a criticar nada. Gracias. Yo principalmente también he venido por mi amigo Juancar, también soy entrenador nacional, fui segundo entrenador con él, de hecho fue el que me metió el veneno de los banquillos. También me dedico un poco a la comunicación, estoy en la federación de aquí de Madrid, de comentarista, y nada, pues espero pasarlo genial. El siguiente que se va a presentar, ya le habréis visto seguramente en otro capítulo. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy Alberto Ayer, actualmente sigo jugando de portero. Estoy aquí también un poco gracias a Juancar y encantado de estar aquí de nuevo y sobre todo compartir un rato con vosotros. Eres el portero favorito del podcast, eso lo sabes, ¿no? Bueno, eso espero que me sirva para algo de cara a que me invites alguna vez más. Bueno, siempre. De hecho, ya sabéis, todo lo que estáis aquí y los que hayáis venido en algún momento en el podcast, yo súper encantada de volver a contar con vosotros. Quería empezar dirigiéndome a Juancar porque él, aparte de ser entrenador de fútbol, también es psicólogo y me gustaría saber que decidiste estudiar psicología para poder entender mejor a los jugadores y también poder acompañarlos. No lo podría describir mejor. Bueno, a ver, primero cuando yo decido hacerme entrenador, empiezas un poco a investigar y a ver todo lo que rodea al mundo del entrenador y te das cuenta que son muchos aspectos los que conforman la dirección de un equipo. Se habla de cuestiones técnicas, tácticas, físicas, pero desde hace poco tiempo se empezó a hablar de también las cuestiones mentales. Hace años sí que es verdad que no se le daba ninguna importancia y se pensaba que un psicólogo deportivo era alguien que trataba con locos. Yo evidentemente no estoy nada de acuerdo y yo siempre he pensado que el fútbol es un compendio de muchas cosas. No son partes divididas que forman el fútbol, sino que es algo global. Y yo, para poder entenderlo y para poder ser mejor en mi trabajo, yo intentaba entender todos esos factores que influían a la hora de dirigir un equipo. Y para mí el tema mental era fundamental a la hora de dirigir, porque al final son personas. De manera general, al vosotros pues haber sido jugadores de fútbol y en este caso también entrenadores de fútbol, ¿cuánta importancia para vosotros creéis que es el poder tener un entrenador que tenga conocimientos en psicología? Esa pregunta no te lo planteas en realidad, sobre todo cuando estás jugando a fútbol. Luego cuando ya te metes en el mundo de entrenador es cuando ya empiezas a plantearte todo eso. Y luego también la ventaja que muchas veces tienen pues los que son entrenadores que han jugado fútbol es que pues muchas situaciones que pasan los jugadores cuando tú estás entrenando es como que puede ser que también los hayas vivido y eso al final eso te puede apoyar en algo, en la que tengas un poquito más de conocimiento. Pero sí que es muy importante en un equipo tener un psicólogo en todos los ámbitos, porque hay muchos jugadores que lo pasan mal, muchos jugadores entre que los que no juegan, pues con todo eso hay que saber lidiar con todo eso más y sobre todo a nivel profesional. Sí, sobre todo yo creo que es una herramienta que te sirve a ti para conocer mejor al jugador y para llegar más al jugador. Y al mismo tiempo es una herramienta para dar herramientas a los jugadores y a veces tratar con ellos, que muchas veces hay bloqueos y no se trata de que controle la pelota mejor o de que corra más, sino simplemente llegar a su cabecita a ver qué le está pasando en ese momento, porque al final antes que jugador de fútbol es persona y no sabe si es que ha tenido un problema con su madre, con su novia, en el colegio, en el trabajo, etcétera. Entonces yo creo que ahí es una buena herramienta para acercarte mucho más al jugador y que él confíe en ti a la hora de trabajar. Este tema es un tema muy peligroso porque es que cuando tú eres jugador, entre que el jugador es muy egoísta, siempre es culpa de, por eso es muy importante saber lidiar con todo eso con los jugadores, porque los jugadores siempre echan la culpa al entrenador
jugar yo lo sé, porque hemos sido futbolista y siempre tendíamos a culpar siempre a los demás. Y por eso es bueno tener a alguien que sepa manejar esa situación, hablar con los jugadores e incluso hacer que el entrenador le haga llegar eso al jugador, de que mira, son estos puntos, porque ahora mismo que estamos de entrenadores intentamos darles información a los chicos, por gente muy antigua como nosotros que jugamos a fútbol, no teníamos esa preparación. Os habrá pasado seguro que el entrenador del juvenil del barrio le entrenaba al padre de este y vamos a correr por ahí. Entonces ya no sucede ya, ahora todo está, los entrenadores están preparados, ya sea a nivel físico, táctico. Los chicos de allá de ahora están más preparados para eso. Yo creo que es que eso tiene que entrar ya, deberían ya entrar eso muy a fondo en ese aspecto. Yo creo que eso ha sido un poco controversia en el fútbol, porque igual que antes, como bien has dicho, nos entrenaba el papá de tal, el jugador también tenía más ganas de jugar al fútbol y practicaba más jugar al fútbol. Y ahora que hay más herramientas en el fútbol, los chicos tienen menos ganas, tienen menos compromiso. O sea, porque obviamente el que va a jugar a fútbol y está en un equipo tiene ganas de jugar, pero no lo vive como lo vivíamos antes. Y te lo digo yo, que a día de hoy sigo jugando, ya estoy dando mis últimas patadas, como aquel que dice, gastando mis comodines de volar en alguna, pero yo tengo 38 y estoy en un club que estoy con chavales que son más jóvenes que yo, bastante más, y no ves ese compromiso, ese interés por mejorar, ese interés por aprender, ese interés por percatarte un poco de cómo gestiona el vestuario tu entrenador o a las personas tu entrenador, que eso al final, por desgracia, tenemos más herramientas, pero por parte de ciertos jugadores entre menos categorías o más jóvenes menos interés tienen de aprovecharse de eso. Y eso ya va, perdón que te corté, pero eso ya va ya de las categorías. Pues yo creo que porque cadetes, si hablamos de cadetes infantiles, todos los chicos están comprometidos. También depende mucho de la categoría. Si vas a una división de honor, están todos están implicados. Lo que sí que es verdad que ya no hay fútbol en la calle. Pero eso no es novedad. Es que yo creo que nos hemos olvidado que el fútbol tiene muchas peculiaridades y las ha tenido toda la vida. Una que comentáis es el tema de padres entrenadores. Es que hasta hace 2 días era el único deporte en el que para sentarte en un banquillo a dirigir con tu DNI bastaba. Y esto en otro deporte no ocurrió nunca. Estamos tratando con personas. Y es igual de complicado motivar a un niño de 18 como uno de 38 o uno de 12. Pasa que es diferente. El problema está cuando queremos al de 18 tratarle como si tuviera 38 o al de 38 como si tuviera 15. Porque es que al final está tratando con personas. Es muy curioso porque hablamos de nivel de entrenadores y yo creo que a día de hoy los entrenadores más o menos, sin tirarnos el pisto como se dice o dejando el famoso ego a un lado, todos más o menos tenemos los mismos conocimientos técnicos y tácticos. Nos ponemos a hablar y más o menos todos sabemos igual. ¿La diferencia dónde está? En cómo gestionas a los jugadores. ¿Qué ocurre cuando pierdes? Pues cuando ganamos todo es maravilloso. Te llega un chico de 38, ¿cómo le motivas? Porque Alberto tenía 36 hasta hace un año y conmigo era de los jugadores que con más ganas entrenaba. Tienes que llegar a eso, porque el fútbol tiene también muchas peculiaridades. Una es que estás con chicos de 38 y de 17 en el mismo vestuario. Y tienes que conseguir que los dos luchen por lo mismo. Es que creo que al final es toda una cuestión mental y de gestión de vestuario. No es que barra un poco para mí el tema psicológico, pero es que incluso hoy en día a un grandísimo entrenador, el que tiene más títulos en el Real Madrid, se le llama gestor de forma despectiva. Yo es que alucino. Cuando es el entrenador que tiene más títulos en la historia del Real Madrid. Y se le dice, no, es que es gestor. ¿Cómo que es gestor? Si es que un entrenador tiene que ser gestor. Si no, no sirves. Ya, a ver, es que en general, como habéis comentado antes sobre la desmotivación del fútbol, no sé yo si estoy equivocada, pero también creo que uno de los factores que también fomenta eso es que a día de hoy yo siento que ya no se enseña a los niños lo que es el fútbol de verdad, pero porque al final creo que más bien también ya es por temas de contactos, luego también que la gente persigue muchísimo el dinero. Yo creo que antiguamente los jóvenes, o por lo menos yo, nos motivábamos o nos gustaba muchísimo el fútbol porque realmente lo disfrutábamos. O sea, ir a jugar al fútbol era ir al parque y ya está. Hoy en día también hay muchísima presión que no, es que quiero que mi hijo juegue a fútbol porque si juega a fútbol puede llegar a sacarnos de la pobreza, que no todos los padres son así, pero es
que pasa un montón. Entonces pienso que el gran problema que sinceramente está teniendo el fútbol es que el fútbol pues evoluciona con la sociedad y estamos viviendo actualmente en una sociedad donde todo el mundo pues le da mucha importancia al dinero. Muchas veces nos olvidamos más del disfrutar y queremos simplemente a lo mejor los likes en Instagram, el ser conocidos. Entonces pues esas cosas hacen también que a lo mejor los jóvenes pues ya no vivan el fútbol con la misma pasión, digo yo, ¿no? Es posible. A ver, realmente también es verdad que yo creo que hoy en día los chicos tienen un exceso de estímulos y yo hablo en mi caso por mi infancia. En mi infancia, el 80% de mi infancia era estar en la calle con un balón y jugando con amigos y las porterías se ponían una farola y una chaqueta, 2 piedras, o sea, y ahí es donde realmente te enamoras del fútbol, del juego del fútbol, de lo que es jugar al fútbol con amigos y luego lo que viene después es que si tienes la suerte de ser muy bueno, pues bien, y si no eres muy bueno, pues igualmente juegas hasta que te den las piernas y disfrutas con tus amigos y te lo pasas bien. Para los que somos entrenadores, yo en mi caso ha sido mucho más fácil siempre tratar con jugadores de una quinta más antigua como puede ser la mía o algunas después a la hora de buscar esa motivación porque ellos ya tienen metido el veneno del fútbol, la pasión del fútbol la tienen dentro. Ahora las nuevas generaciones, además lo comentábamos antes fuera de micro que lo he hablado con él, es más complicado porque sí, van a entrenar, se lo pasan bien, disfrutan, están con los amigos o tal, pero realmente te cuesta ver a gente joven. A no ser lo que ha dicho Eloy, ya cuando estás hablando de unas categorías muy altas, como tienen esa ambición ya de ser futbolistas, pues ya es más difícil no ver esa motivación. Pero en categorías más bajitas de fútbol amateur, de fútbol regional, es muy complicado ya ver en muchos jugadores de un mismo grupo una pasión tremenda por entrenar al 200%, por dejarse todo el domingo para ganar. Yo he visto, me ha tocado vivir en los últimos años un partido que pierdes y el 80% del vestuario está en el vestuario, pues sin más, como si no hubiera pasado nada. Y a mí en los vestuarios de antes eso no me pasaba. Tenías un vestuario que tenía que gestionar esa derrota con cabreo, con enfado, y creo que eso va más, pues eso, lo que hablamos del enamoramiento que se producía antes del fútbol en la calle y que ahora es más complicado que se ve. Hay una cosa que has dicho antes que estoy muy de acuerdo, que has dicho que el fútbol es un reflejo de la sociedad. Yo que también trabajo en educación con niños y adolescentes, creo que un error que podríamos cometer, yo llevo entrenando muchos años, es seguir entrenando como entrenábamos antes. Porque la sociedad cambia, los niños cambian y los chicos cambian. Y es un error seguir entrenando como se entrenaba antes. Me explico. Hoy en día se dice que un gran mal de los chicos es el respeto, la educación, en tal, que son los grandes males. Yo creo que hoy los chicos lo que les ocurre, y hablo en general, es que todo lo quieren súper rápido. Todo tiene que ser ya. ¿Por qué triunfa Instagram? Porque son fotos, es pasar, son likes. Twitter, ahora X, tienes un número determinado para poder escribir. Ellos quieren todo rápido. Por ejemplo, entonces, el decir que nosotros jugábamos en la calle con un balón me parece muy bien, pero es que no es real. O sea, no es realista, porque es que no nos sirve de nada, solo nos sirve para amargarnos o para que no nos lleve a nada. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a los chicos que hay hoy en día. Y los chicos que hay hoy en día es otra cosa. Es como si yo le digo a un chico hoy en día que se ponga a jugar en el campo del Puerta Bonita, cuando era de tierra. ¿Sabes dónde te manda, no? Claro, porque es que eso no existe hoy en día. Es como hacer sesiones de entrenamiento de 1 hora 45. No lo van a aguantar. Hoy en día es otra cosa. Entonces tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Otra cosa solo nos va a llevar a frustrarnos. Entonces, que está muy bien, que a mí me encantaba, pero es cierto que a los chicos pues son diferentes y nos tenemos que adaptar a ellos. Antes, hace años, perdona, seguramente que tú ibas a entrenar y si tu entrenamiento empezaba a las 8, a las 7:30 estabas haciendo rondos. Ahora te pones a entrenar y si entrenas a las 8, están entrando a 8 menos cuarto con el botero en la mano, así, todos. Es que no, es que es diferente. Entonces, que nos podemos quejar y pensar que había tiempos mejores, sí, pero es que nos va a ser. Es decir, yo creo que nos tenemos que adaptar a lo que hay hoy en día. ¿Sabéis una cosa que siento? A ver, por supuesto que lo que es al futbolista en sí siempre se le ha dado muchísima importancia, pero es que luego también digo que a vosotros los entrenadores también hay que daros importancia. Siempre nos preocupamos de cómo el entrenador le hace sentir al jugador, pero ¿cómo el jugador le hace sentir al entrenador? ¿Alguien se lo pregunta alguna vez? Hay muy pocos jugadores, o casi ninguno, que realmente se preocupe por el estado mental del entrenador. Y al mismo tiempo te sientes muy responsable de que todos los demás estén bien, incluso no solo del equipo de jugadores. Es que cuando estudiamos el curso de entrenador, siempre nos dicen que la dirección de equipos
en un mismo equipo diriges varios equipos y al final te haces responsable de todo, porque diriges tu cuerpo técnico, diriges el equipo de jugadores. Sí. Lo que conforma tu cuerpo técnico con jugadores es otro equipo diferente. Hay una directiva que también tienes que manejarla, que es otro equipo. En el caso de los grandes clubes, incluso los medios de comunicación y las aficiones, es otro equipo que tienes que dirigir. Y lo que tú dices, ¿quién se preocupa realmente por el que dirige todo eso? Muy pocas personas. Y al final es una de las cosas que tenemos que intentar gestionar las emociones e intentar gestionar todo lo que pasa durante una temporada. Y por eso luego cuando los entrenadores perdemos el pelo o nos salen canas, la gente se pregunta por qué es. Y Ya estás poniendo excusas, ¿eh? A ver, yo por eso siempre pienso que la verdad es que ser entrenador tiene que ser duro, porque al final a los entrenadores de fútbol, lo siento mucho, se os reconoce por las victorias o por los ascensos que hayáis conseguido. Si no, tú puedes ser buenísimo que no te va a conocer nadie. nadie va a ver los entrenamientos, a ver si trabajas bien o no trabajas bien. Es así. Nosotros, al final, el entrenador es un tío solitario. Y la verdad es que ya vivimos con eso ya el día a día. Es que es algo normal para nosotros ya. O sea, sé que tú lo puedes ver desde ahí. Nosotros lo vivimos, pero no le damos importancia. A lo mejor había que darle esa importancia. Es que tú siendo entrenador no piensas que necesitas que alguien te pregunte, aunque tú sí puedas sentir lo que, pero no lo piensas. Vale, Siempre hemos estado solos. Bueno, perdón. Yo puedo entender que, a ver, con todo lo que me estáis diciendo, ¿vale? Y bueno, teniendo la oportunidad que efectivamente sois entrenadores, entiendo la primera motivación de querer ser entrenador porque os gusta, etcétera, lo veis, pero cuando estáis dentro y vivís estas situaciones, ¿qué es lo que os sigue motivando a querer ser entrenador? Bueno, yo voy a lanzar un poco con algo que estamos hablando hace un momento, y es, sí que es verdad que los entrenadores quizás no estamos valorados, pero también me gustaría decir, ¿qué hacemos los entrenadores para que nos valoren? Eso es una pregunta que yo lanzo a cualquier entrenador. Me explico, el gremio de entrenadores es un gremio muy especial. Todos hemos trabajado en otras cosas y es un gremio en el que, y soy bastante crítico con esto y Paco lo sabe, si puedo pisar al dar la oportunidad a un equipo, lo voy a tener. En cuanto que yo veo que hay un equipo que lleva 3, 4 derrotas, voy allí a ver si lo puedo coger. Esto, que parece que es lo que se ha establecido y es lo normal, eso lo único que hace es hacer algo malo para nosotros. Porque es que eso no ocurre en ningún gremio. En este sí. Entonces está bien que nos tenemos que valorar, por supuesto, pero es que también nos tenemos que valorar nosotros mismos con los actos que hacemos. Entonces, claro, yo veo muchos entrenadores que tienen que valorar también, y es que hay entrenadores que están entrenando gratis. Es que nuestro trabajo es mucho trabajo. Porque nuestro trabajo no es solo llegar el domingo y a ver si mi equipo gana. Es que detrás de eso hay mucho trabajo. Ellos lo saben. Preparar entrenamientos, qué equipo saco, hacer los cambios, el rival, si entrenas con niños, ya no te hablo de los padres, gestionar todo el vestuario, luego los directivos, convocatorias. Es que lleva mucho trabajo. Entonces, claro, todo eso sí, lo tenemos que... Pero es que nadie nos va a venir a decir qué bien lo haces. Yo pregunto, ¿en nuestro trabajo nosotros vemos o valoramos cómo está nuestro jefe? No. Bueno, yo ahora estoy en el Torrejón y la verdad tengo que darles ese punto de muy positivo, porque por ejemplo hay unos directivos que son Enrique y Javi Pérez, están encima de los entrenadores. Son cosas que se están añadiendo ahora y sí que es importante. Les siento cómo te están apoyando, siento cómo me preguntan, incluso te dan información, porque muchos equipos lo están haciendo ahora. De incluso dar información al entrenador de que cómo juega el otro equipo, qué jugador X, se está haciendo ahí, se están mejorando cositas y es bueno que lo tengamos. Yo sí, por ejemplo, por mi parte, en lo que estoy viendo en Torrejón este año, yo puedo decir que en ese aspecto se está mejorando, intentando hacer bien ese punto de preguntarte qué tal está, oye, cómo ha ido el partido, luego hablarlo con otros entrenadores en un grupo aparte de, oye, esto. Y la verdad que, lo tengo que decir, darle un punto positivo y ojalá muchos equipos, muchos directores deportivos, muchos otros entrenadores impliquen entre todos nosotros. Porque yo, por ejemplo, yo lo hago, yo voy a ver al cadete D, a les digo a los chicos, bueno, pues si hay que mejorar en X cosas, todo lo que necesitáis aprender, pues aquí estoy, porque al final yo con la experiencia que he tenido jugando y luego entrenando, la verdad, pues puedo aportarlo a chavales que a lo mejor no han podido tener tantos entrenadores como yo.
Y por responder a la pregunta, perdona que nos has preguntado, nos hemos ido por otro lado, ¿qué nos sigue motivando? Pues bueno, evidentemente el fútbol es algo que te entra dentro y es muy difícil que te salga, y es una pequeña droga, entre comillas, pues sobre todo la competición, el ver cómo tus chicos evolucionan, cómo todos trabajan en equipo, al final, pero sí que tengo que decir que es algo... Los entrenadores tenemos que ver mucho nuestra propia enriquecimiento, lo que nos sumamos, porque desde luego reconocimiento en estas categorías económico no lo tenemos, y social pues tampoco, porque no tenemos una gran visibilidad. Entonces tiene que ser una motivación más intrínseca que desde fuera, porque ahí si pensamos o lo que queremos es seguir motivándonos o seguir entrenando por lo que nos digan desde fuera, malo. Creo que es más una cuestión interna y personal. Sí, al final lo que te enriquece son las experiencias y las personas que conoces. No, y sobre todo, a ver, yo como jugador he tenido bastantes entrenadores y estoy aquí gracias a Juancar, porque le conozco, estuve con él 5 o 6 meses hasta que pasó lo que pasó lo que acabas de comentar, que había gente por otro lado que, bueno, la situación creo que nuestra no era la mejor, pero tampoco era la peor, y teníamos opciones completamente de seguir ahí intentando estar en la línea, pero de tirar para arriba. Pero bueno, había gente que lo que intentaba era aprovecharse de esa situación para, bueno, entrar y que no estuviera él. Así pasó, y peor se acabó, porque acabamos bastante peor, una pena, la verdad. Pero sí es verdad que yo como jugador, con tantos entrenadores que he tenido, y lo que comentaba él, de que el reconocimiento que no tienes, creo que en las categorías quizás más bajas, que es donde el reconocimiento que recibes es por parte de tus jugadores. Ya no por parte de la gente que esté fuera, ni de la directiva. O sea, la directiva te lo va a dar por lo que escuche de los jugadores que están para ti. Y creo que eso es muy importante, sobre todo para el entrenador como persona. O sea, al final, que la forma de ser que tú tengas o que transmitas en un vestuario va a hacer que tus jugadores, los resultados sean mejores o peores, estén contigo y vayan contigo a muerte. Y eso al final creo que es el reconocimiento que tú te llevas, quitando aparte económicamente lo poco que puedas sacar en adelante, ¿sabes? Pero al final creo que eso es lo que yo como jugador me he dado cuenta, que cuando he tenido entrenadores he dicho, joder, yo es que con esta persona, gane o pierda, voy a muerte. Y yo he estado en equipos que llega a descender y al año siguiente volver a subir a ese equipo manteniendo el mismo bloque y el mismo entrenador que había bajado del equipo. Os escucho hablar y me pregunto, cuando uno empieza a jugar a fútbol, sabe que quiere llegar a la máxima división y sabe que si trabaja mucho, lo más seguro es que se pueda llegar a conseguir, sobre todo hoy en día. Pero, por ejemplo, un entrenador que empieza desde cero, ¿tiene la seguridad o siente que en algún momento puede llegar a entrenar a un equipo de primera división? Lo digo teniendo en cuenta que actualmente todos los entrenadores de fútbol son exjugadores de fútbol. Y yo no digo que eso sea algo malo. Por una parte es que también digo, madre mía, por ejemplo, tú al final tienes que asimilar como que a lo mejor lo máximo que te puede llegar a tocar en la vida es un preferente. Y es que ya aunque lo hagas genial, siento que es muy difícil que se te vea entrenar ni siquiera, voy a decir, un tercera por no subir el escalón. Entonces, esa situación, ¿cómo lo gestionáis? O si en algún momento queréis subir, ¿creéis que es posible? A ver, tienes que aceptar primero que aquí, sobre todo en este país, en particular en España, y mira que el entrenador español en el resto del mundo, en muchos sitios, está bastante bien valorado. Cuando ganó el Mundial España creció muchísimo el caché de los entrenadores españoles. Pero aquí en España, cuando tú empiezas, puedes soñar, evidentemente, soñar es gratis, pero tienes que aceptar que es muy difícil, precisamente por lo que has dicho, porque solo con ver que la mayoría son futbolistas y que aunque no hayan hecho nada en su vida, nada más que jugar al fútbol, les van a dar la oportunidad. Aunque es verdad que sí, es cierto que en las últimas temporadas ya está habiendo más entrenadores en primera división y en segunda división que no son conocidos por ser futbolistas. No sé, Bordalás, Borja Jiménez, ha habido más entrenadores ya que han ido entrando en ese fútbol profesional de España que no han sido jugadores. Pero creo que lo que nos tiene que motivar a nosotros es precisamente lo que ha dicho Juancar. El enriquecerte tú, el vivir las experiencias. Y si luego tienes suerte y puedes ir progresando o tienes una buena oportunidad a nivel profesional, bien. Y si no, pues seguir moviéndote por otros sentimientos que tú tengas a la hora de entrenar. A mí, por ejemplo, y hablo en lo mío personal, a mí me encanta entrenar. O sea, entrenar, de ir a entrenar.
Ir el martes, ir el jueves, dar una charla, preparar un entrenamiento, ver que lo que tú quieres transmitirle al equipo se va viendo los domingos, que la idea de juego está bien, que hay una piña, que todo fluye. A mí personalmente me encanta eso, pero hay entrenadores que son más solo de competición, de mira, yo me encanta el domingo, voy a entrenar porque toca, porque sé que esto es así, y te mueve de otra manera el fútbol. Creo que aquí es difícil que nosotros nos planteemos ser profesionales del fútbol en este país. ¿Fuera? Sí, yo tengo amigos que han hecho el curso conmigo de entrenador, empezaron de la misma manera y se han tenido que ir a China, a Japón, a Estados Unidos, por Europa, en otros países, donde estamos mucho mejor valorados y se ganan la vida como profesionales. Seguramente no lleguen a entrar en primera división o aparezcan en una Copa del Mundo como entrenadores, pero sí que consiguen que el fútbol sea su profesión, su fuente de ingresos. Aquí es difícil. Bueno, al final cada uno tiene su visión y forma de verlo. Yo este es mi segundo año que me dedico solamente a entrenar, de verdad. Mi primer año fue el año pasado, que cogí a un cadete autonómica, que daban 6 jornadas a 0 puntos. Y me llamaron de que Eloy, que esto está muy mal, tío. Te necesitamos aquí, que conoce mi carácter, cómo soy, y nada, llegué en el equipo y lo salvamos, pero con muchos puntos de sobra, salvamos al equipo. Y este es el segundo año diciendo, no, la verdad que muy bien también. Y lo tengo claro, desde ahora tengo que ser el mejor entrenador en cadetes. Ese es mi pensamiento. Tengo que ser el mejor entrenador de cadetes. Y cuando me toca de juvenil, quiero ser el mejor entrenador siendo juvenil. Pero justamente... Sin ningún plan de que quiero llegar a la primera división. Eso sí tiene que llegar, que es difícil, súper difícil, muy difícil. Pero al final mi cabeza tiene que estar aquí de que Eloy, eres el mejor entrenador, tienes que dar tu 100% entrenando a los cadetes y tienen que disfrutarlo. Por una parte estoy de acuerdo contigo por la parte de la pasión, pero por otra parte estoy en desacuerdo. Es decir, que al final está muy bien disfrutar las cosas, pero es que en esta vida todos tenemos metas. Por ejemplo, ¿vale? Yo quiero ser periodista, sí, y a lo mejor ahora mismo consigo de periodista, pero es que yo creo que el querer avanzar más es algo interno del ser humano. Y yo sinceramente pienso que sí, que está muy bien decir estoy muy feliz entrenando, yo qué sé, en preferente, pero yo creo que si eres una persona que realmente cura y realmente te esfuerzas al máximo, el querer llegar más alto no es malo, pero porque al final, por eso existen estas categorías, si no, pues todos nos reduciríamos a entrenar simplemente pues en las categorías inferiores y ya está. Lo que, yo no digo que esté mal, pero lo que a mí no me parece justo es que, por ejemplo, voy a hablar de Juan Carvalho, que es un entrenador que... es psicólogo, es entrenador, es profesor de educación física. Su trayectoria, que, a ver, yo lo sé porque para eso, como sé que le voy a entrevistar, pues he investigado. Su trayectoria es de una persona que también ha conseguido ascensos y que a día de hoy, que no digo que primera división tal, pero que a lo mejor no esté entrenando, yo que sé, a un segunda, pues se me complica un montón. Y luego ver que a lo mejor se retira del Madrid y directamente ya está, es como, entonces digo yo que ¿de qué sirve estudiar y prepararte si luego sabes perfectamente bien que tienes una limitación, cuando realmente esa limitación no es que exista de forma real, es que te la ponen a ti? No sé si entiendes a lo que yo me refiero. Sí. Bueno, por la parte que me toca, primero, gracias. Pero, a ver, es que yo creo que estamos un poco mezclando cosas. En la primera división o primera, segunda, y cada vez está bajando más, incluso llegamos a primera federación o segunda federación, sí que es verdad que son casi todos jugadores. Y las razones por las que son jugadores, yo creo que son 3, 4. Primero porque los clubes creo que primero quieren optar por perfiles conocidos, por perfiles mediáticos. Quieren personas que sean conocedoras de esas categorías, que para mí, yo no sé si es respetable o no, yo digo lo que yo creo, ¿no? Que es lo que ellos buscan. Aunque aquí voy a decir una cosa y es, voy a comparar un poco, porque fíjate, al final todo va a lo mismo, va en convencer al jugador. O sea, el entrenador tiene que convencer al jugador y que haga, entre comillas, lo que él quiere. Es decir, que vayan todos a lo que él desea. Yo creo que cuando un entrenador que ha sido exjugador llega a un vestuario, yo creo que es como una comparativa en cuanto a una cuenta de ahorros de convencimiento. Me explico, él llega en números positivos. O sea, tú coges un vestuario y metes a Zidane, por ejemplo, y ese jugador te dice que te pegues contra la pared y te vas a pegar. Sí,
Es decir, ese jugador, ese ex jugador que es entrenador, su cuenta de ahorros de convencimiento está en +1000. Si yo cojo el Madrid, mi cuenta de ahorros está en números rojos, pero números muy rojos. Es decir, yo solo tengo que trabajar para sumar y ese jugador tiene que trabajar para no bajar. No sé si me explico. Sí. Y al final todo es para convencer al jugador. Porque el jugador, evidentemente, Benzema, él dirá, joder, si es que Zidane, que ha jugado delante de 100.000 personas, ¿cómo no va a decirme lo que creo que es mejor para mí, ¿no? Entonces, yo creo que va un poco por ahí. Tengo que decir que también hay entrenadores de élite que no han sido exjugadores. Pocos, muy pocos. Pues se me viene a la cabeza Mourinho, Arrigosaki, Nagelsmann, que evidentemente son muy buenos. Pero sí que es verdad que este juego está montado de tal forma que la primera opción siempre son exjugadores, por estas razones. Nos guste o no nos guste. Y ahora ya lo hilo un poco con lo siguiente, que creo que me he mezclado un poco ahí, que es que lo que yo diría es, para nosotros, ¿qué es triunfar? Claro. Me explico, ¿qué es triunfar? ¿Llegar a primera división? ¿O triunfar es yo ser lo mejor posible? ¿Me explico? No sé, es una pregunta que yo lanzo a mis compañeros, a ti o incluso a la gente que nos esté viendo, porque estamos muy preocupados siempre en conseguir cosas, en ganar, en conseguir cosas, pero yo creo que al final es más importante en lo que te conviertes cuando lo consigues, en el proceso, en lo que tú eres, ¿no? Es decir, es que si solo quiero ganar, ¿qué pasa? ¿Que el fin justifica los medios? Eso me explico, que quizás... En este ámbito, sí, ¿eh? Pero es que a lo mejor el éxito no consiste solo en eso, Eloy, porque a lo mejor consiste en que Eloy sea el mejor entrenador de cadetes. Sí. Que estoy totalmente de acuerdo contigo, no en que Eloy gane la liga. Exacto. Que estoy de acuerdo, ¿eh? Pero que a mí, luego me van a valorar que sea mejor entrenador de cadetes si gano la liga. Pero... Al final soy yo el que decido, soy yo que marca esa pauta de que quiero ser el mejor entrenador. Sí. Y tengo que poner todo lo mejor de mí en ese año. Y me parece perfecto que cada uno intentemos ser lo mejores posible nosotros. Pero si estamos pendientes de las críticas y de los halagos de los demás, siempre vamos a depender de ellos. ¿Sabes? Porque al final es eso. Entonces yo creo que tenemos que intentar ser lo mejor nosotros, que evidentemente participamos en un juego que sabemos que es muy complicado por ese hecho, pero yo creo que lo que has dicho de ser el mejor entrenador de cadetes es que creo que es la mejor respuesta que se puede dar. Y luego, una cosa que te puedo decir, Lucía, es que nosotros como entrenador, si un entrenador se sienta en el banquillo y ve cómo el equipo está haciendo lo que le ha dicho y le está haciendo a la perfección, para nosotros es como... La droga más top que hay en el mundo. O sea, tú estás sentado y no tienes que estar gritando y tú ves cómo están funcionando, te han escuchado. Sobre todo yo que estoy con chicos ahora. Ya veremos cuando estén a senior, pero niños cadetes, ves cómo los cadetes, aunque luego necesitan tu voz ahí detrás porque al final, aunque sean buenos, tienes que guiarles igualmente a algunos, porque en el momento que tú no estás, los chicos, aunque sean buenos, en el momento que tú no estás, ves como la cosa no funciona igual. Yo creo, o sea, que tu pequeña voz, eso es importante que esté, pero que tú estés sentado en el banquillo y ves como... Para mí es como... Sí. ¿Verdad que te corte? Bueno, sí. Que al final, hablando un poco de eso, lo que hablábamos, iba a poner un ejemplo con jugadores, ¿vale? Que a lo mejor es más visible, ¿no? Es que quizás lo que estamos vendiendo entre comillas, ¿vale? O lo que todos decimos que es el éxito es conseguir 6 balones de oro o marcar 1000 goles. Pero es que esos son 2 casos en toda la historia del fútbol. Así es. Quizás lo que tendríamos que decir o vender o decir a nuestros jugadores, lo que tendríamos que quizás es decirles que es el éxito, es que un jugador como Joselu con 36 años vaya a la selección por primera vez. Quizás lo que tendríamos que decir es que un jugador como Canales, que se lesiona 3 veces del cruzado, siga en la élite. Sí. Eso para mí es triunfar. Porque lo otro son extraterrestres. Eso para mí, por eso pienso que habría que tener un poco cuidado con el término éxito y triunfar. Bueno. Yo quiero decirte una cosa, bueno, no sé si creo que lo puedes saber. Yo debuté con la selección de mi país con 30 años. Sí, verdad. Después de estar en Villaverde, en el Pinto, aquí peleando, y me convocaron con la madrileña. Fue como salió, cómo es que este chico le convocan con la selección madrileña y con el guineano. Ahí fue mi primera convocatoria con la selección y para mí fue lo más top para mí. O sea, no veas qué satisfacción, qué alegría,
Ya ¿Cómo te sentiste? Cuando cumplí eso dije, ya está, creo que no necesito nada más. Ya a partir empecé ya a barajar y a retirarme ya, ¿sabes? 2, 3 años después, 4 ya me retiré ya, pero escúchame, demasiado. Es lo que acaba de decir, es verdad. Es que para mí esa valoración del éxito yo creo que es de cada uno, es interna. Porque evidentemente a nivel lo que ha dicho Juan Carlos, los demás nos van a valorar en el fútbol por lo que se vea, por los balones de oro, por los títulos de liga, por lo que sea. Pero realmente tú donde tienes que sentir la satisfacción es en lo que haces y estar a gusto con lo que haces. Y lo que tú has dicho, el ser convocado por primera vez con tu selección nacional con 30 años, no solo te da satisfacción por el hecho de la convocatoria, es por qué me han convocado, qué camino llevo detrás yo hasta que me han convocado, lo que he sufrido, lo que he hecho, pues eso es lo que hablamos. ¿Qué camino? Yo en lo personal, como entrenador, he tenido la suerte de en el fútbol aficionado regional vivir momentos muy chulos, pues he ascendido, he jugado una final de Copa, he vivido momentos chulos. Pero el estar en mi equipo de siempre, de toda la vida de mi casa, y con él como segundo entrenador, conseguir un ascenso, cuando yo había sido jugador y había descendido, conseguir ese ascenso de volver al equipo a primera regional. Y luego cuando me dan la oportunidad como primer entrenador, ascender a preferente con un equipo de barrio, yo creo que aunque consiga ser profesional algún día, lo que yo he vivido allí en ese club, con la gente que lo he vivido y con los sentimientos que había en ese club de barrio, con toda la gente trabajando codo con codo y sabiendo que no había medios para hacerlo, para mí en ese momento me sentí muy cerca de estar realizado y de conseguir éxito, aunque luego busquemos más y queremos crecer y queremos estar en mejores equipos y mejores presupuestos, mejores sueldos, mejores medios. Pero yo cuando el día de mañana acabe mi carrera o mi etapa como entrenador, pues seguramente haya momentos que en su día no consideré como grandes éxitos, que sí que considere que al final han sido importantes en mi vida como entrenador. Voy a poner un ejemplo, perdona. Yo una vez recuerdo, yo antes de empezar a entrenar en fútbol, yo empecé entrenando a fútbol sala, que me parece un deporte súper bonito. Y me acuerdo que yo tenía una obsesión como entrenador, yo quería ser campeón de Madrid de entrenador de fútbol sala, me acuerdo perfectamente. Y entrenaba para eso. Quería ser campeón de Madrid, campeón de Madrid, campeón. No sé si os acordáis de siempre estas ligas que había, que luego se unificaban por distritos de Madrid, se jugaba luego un famoso entre Madrid todos a la vez y tal. Exacto. Vale. Yo solo he ganado 3 veces. Y recuerdo perfectamente la primera vez que lo gané. Cuando gané ese torneo, ¿sabes lo que pensé? ¿Qué? Has dicho las 3 palabras que yo pensé. Gané el torneo, campeonato de Madrid, y me acuerdo que el trofeo, tal, y me quedé apartado y dije, ¿y ahora qué? Te toca ahora. No, es como yo pensaba que para mí el éxito era esto y yo no recuerdo los partidos, yo no recuerdo entrenamientos, no recuerdo el quitar a un jugador, el poner a otro, el disfrutar los entrenamientos, yo no lo recuerdo. Y entonces por eso yo lo que comento lo digo de todos los años que llevo entrenando, que evidentemente me he confundido muchísimas veces y le he dado le he dado mucha importancia a algunas cosas que ahora no se las doy, porque creo que no la tienen, y una era esta. Siempre piensas en ganar, en el logro, en el conseguir, en este caso, un campeonato, y cuando lo ganas dices, ¿y ahora qué? Por eso digo que muchas veces no importa lo que consigues, sino en la persona que te conviertes. A ver, yo, por ejemplo, soy muy de pensar en que cada uno tiene que saber cuál es su sitio. Esa es la base. O sea, me refiero, uno ya es consciente de las posibilidades que tiene, porque al final es verdad que estamos en una situación en la que no solamente nos dedicamos al fútbol. Y uno tiene sus limitaciones. A mí me ha pasado muchos años de haber tenido oportunidades de poder jugar en categorías mejores y no lo he hecho por el trabajo que tenía. Y eso es lo que me debía. Entonces, a partir de donde sabes cuál es tu sitio, es cuando empiezas a forjar un poco tus objetivos y lo que tú sientes que son como triunfos, donde estás y de la manera en la que estás. O sea, yo he estado en categorías segunda regional, primera, y he bajado a tercera, y he vuelto a subir equipos y, joder, en mi pierna llevo tatuada una medalla que gané una liga como capitán del equipo en tercera regional, que es lo más. Y ahora estoy jugando en primera, lo que era primera, que ahora es preferente, estoy jugando ahí, que es 2 categorías por encima, y quizás doy más valor a lo que gané más abajo que a lo que estoy haciendo ahora, donde estoy jugando ahora.
pero es ¿Por verdad qué? que... ¿Por qué? No, porque al final son experiencias que he tenido, quizás el entorno que tenía. Estaba con gente que era todos amigos míos. Un trato especial por parte del club y de gente del club hacia nosotros como personas. Y bueno, luego he tenido experiencias, más categorías que me han podido tratar muy bien, pero siempre me ha faltado algo o ha habido algo que se ha torcido en el año y ya te quedas como que ya hay parte del año que mejor lo olvidas o no quieres saber nada de ello, pero creo que la base para luego sentir que tú triunfas o que consigues tus objetivos es saber en qué sitio estás. La conclusión a la que yo estoy llegando un poquito también es que en el centro están los valores. Y yo digo, ¿por qué el fútbol está perdiendo tantos valores? Porque la sociedad las está perdiendo también. Juan Carlos lo ha Que dicho ha dado la antes. clave antes. Juan Carlos ha dicho antes algo que la verdad es que hay que dar ese mensaje. Que se acabó ya. Se acabó decir eso de que yo en mis tiempos salíamos a jugar los niños. Que se acabe ya eso, por favor. Ya no estamos en esos tiempos. El fútbol ha cambiado. La sociedad ha cambiado. Porque es que el fútbol ha cambiado un montón. Ahora tú ves... Te han rosado con la plancha aquí y es roja, cosas de esas. Y es como, tú las ves ahora y dices, es que qué asco da el fútbol, ¿no? A mí me da un asco el fútbol. Te levantaban y no pasaba nada. Te lo juro, Juan Carlos, me da un asco el fútbol. Entonces vosotros estáis a favor de que te levantaban el pie hasta aquí y No, aquí, hasta ahí venga, tampoco, no ha pero lo que pasado estamos nada. viendo ya en el fútbol es que te rozan un poquito, que sacan roja, pues no. A Que ver, escucha, que te hacen... Fantasma. No. No puede ser que porque Pues- yo que sé, están cuidando más del jugador y Nah, previniendo que a lo mejor pasen Nah, grandes cosas en el fútbol. el fútbol lo hemos perdido ya y sobre todo para mí Lo hemos perdido. por eso os he dicho que no me gusta el fútbol profesional. Yo me gusta más el amateur, me gusta más los chicos, ahí voy. Ya luego cuando me toque y si Dios quiere que llegue ahí, ya pues me meteré un poquito y voy a ver, pero no me gusta verlo ni seguirlo. No me gusta el fútbol primera división y sobre todo aquí en España. Y lo que decía, que mandamos ese mensaje ya de que ya no, los chicos ya no van a ir a la calle a jugar, ya esto ya está ya. Y por eso también nosotros entrenando, este año me compré una iPad ya estoy haciendo cosas ya descargando muñecos, ya hago todo eso, ya no llevo mi papel, Claro, ya, o es sea que es igual que nosotros entrenar. Yo recuerdo Claro. cuando yo empecé a entrenar, yo me iba a las bibliotecas de Madrid, a las librerías, a buscar libros para entrenamientos. Hoy en día no. Hoy en día con el móvil lo buscas. Claro. Incluso antes de entrenar, tú puedes prepararte una sesión en el vestuario. Cierto. Entonces es diferente, es que no tiene nada que ver. Cierto. Todo ha cambiado todo. Así que tenemos que aceptarlo y tenemos que ir con esos chicos que ya tampoco viven tanto de fútbol, porque es que hay tantas cosas, está el móvil, está la Play, está lo otro, está aquí, pues chicos, los chicos a día de hoy tienen tantas actividades y tantas distracciones que a lo mejor ya no es importante ir al parque a jugar al fútbol. Y nosotros tenemos que aceptarlo y vivir con ello. Aunque hablando con el tema de valores que comentaba Lucía, sí que creo que el fútbol tiene muchas peculiaridades, como he hablado antes, y sí que es verdad que en el fútbol se han hecho muchas cosas durante muchos años, que no significa que porque hagas una cosa siempre esté bien hecha. Me explico. Tú comentabas una de las diferencias entre el fútbol profesional y el amateur. Es que tú en el fútbol profesional tienes 300 cámaras que te cazan o A la mínima que a la hagas mínima o al dirigirte a un jugador y decirle que tu presidente te va a echar. Bueno, es verdad. Eso te van a cazar, pero es que tú lo sabes, bueno, vosotros lo sabéis, que de tercera hacia abajo se han cometido y se cometen auténticas barbaridades. Entre jugadores, entre público, entre entrenadores, y yo creo que, bueno, no todo vale. Es verdad, no creo que no todo vale, y creo que sí que es verdad que se debería, creo que unos principios, valores, ya si entramos en temas de racismo, homofobia, además ya no vamos a... Pero creo que el fútbol se va haciendo auténticas barbaridades muchos años. Yo no conozco ningún trabajo en el que yo tenga que asumir ir a trabajar y que me insulten. Por ejemplo, Totalmente. que Sí, no sí, sé, sí, o que sí. trabaja Pero eso no tiene nada que ver con lo que he hablado de... No, yo me cuando refería hablaba de a nuestro No, fútbol, por supuesto. Yo me refería en cuanto a valores. Cuando yo hablaba de nuestro fútbol, le hablaba en el contacto en el fútbol, Total, el sí, guerrero, sí. de Te pelear, hemos entendido. incluso en arena con FT5, Sí, sí. ¿sabes? Hablo de ese fútbol. No me refería en cuanto a valores. Vale, en cuanto a principios. valores, o sea, que nunca hemos tenido valores en el fútbol. Es verdad que es Eso que lo siento mucho, lo que pero nunca lo comenta. hemos tenido. Eso es. Vale. Ni antes ni ahora, no lo hemos tenido y sigue siendo. Se está intentando mejorar un poquito. Sí, yo creo que se ha mejorado Se bastante. está intentando, sí, Creo. es cierto, se está intentando mejorar por lo que has dicho, están las cámaras ahora. Y se endurecen, por ejemplo, en nuestras categorías, la única manera, entre comillas, de intentar poner remedio
es endureciendo las sanciones. De hecho, antiguamente no se veían sanciones como las que se ven hoy en día por algún tipo de casos que yo he visto recientemente, de 50, de 60 y de 2. Es una barbaridad, de 50 partidos, retírate Sí, ya. pero es que tú vas a un prácticamente. campo de fútbol regional y Ya, pero. a mí pero- autonómica preferente me han insultado. No, sí, claro. Y me han insultado. Y a mí. Me han intentado pegar, tal, la gente del público, y digo, ¿pero qué haces? Y dice, es que eres entrenador. Ah, ¿A claro. qué pasa? Que entonces, ¿y tú que trabajas en un banco? Y en un banco, Te robo. ¿por qué en un banco? Claro, correcto. O sea, ¿por qué tengo yo que asumir que en mi trabajo me tengan que insultar? ¿Dónde pone eso en mi contrato? Entonces ya es como algo que, no, es que si vienes aquí tienes que asumir que te vamos a insultar. ¿Por qué? Y no solo eso, Juancar, es ¿Por qué? que tú estás hablando de lo que te hacen a ti directamente, pero ¿y la familia? O sea, tú está en la grada tu madre, tu mujer. Yo a mí me ha tocado con mi mujer y mis hijos es tener que aguantar a mi hijo y ponerse a llorar porque le están insultando a su padre. Madre mía. Y no sabe por qué. Sí. Mi hijo tenía 5 años y no sabía por qué a su padre no paraban de insultarle, cuando su padre no estaba haciendo nada malo. Entonces son cosas que evidentemente en el fútbol han existido barbaridades, en el fútbol de élite se han visto barbaridades del público que hoy en día creo que ya Pero hay es que, perdona, muy es que pocas. tampoco tienes que retomarte 30 años. No, Es que hace hace- 15, hace 15, hace 16 años veíamos auténticas barbaridades en primera división. Hemos visto a gente con palos, a gente que saltaba. Pues tú imagínate que ahí hay cámaras. Pero es que las categorías que hemos vivido nosotros, que te vas, lo típico que dice, no, me voy a jugar a un pueblo, ¿qué tal? Cuando a lo mejor en categorías que solo hay un árbitro, que no hay ni asistentes. Yo lo he sufrido siendo también. jugador. Claro. Aquí, de ir a un pueblo y que dice, Sí, sí, sí. madre mía. Claro, tu pero- único objetivo ahí era volver a casa. Eh, No era ganar el partido. El primero era llegar al vestuario. Luego ya. Hemos hablado antes de que la sociedad cambia y efectivamente es así. Y yo me pregunto, una cosa que está siendo súper importante en el fútbol es el análisis de datos. Y mi pregunta es ahora mismo, vosotros como entrenadores, ¿hasta qué punto el análisis de datos os está quitando la intuición? ¿Me explico? Que nos quite la intuición. Sí. No te explica. No. No creo que lo he entendido. Sí, yo también. Yo creo que ella lo que quiere decir es que al tener datos puedas realizar de una forma más efectiva y más rápida ciertos ejercicios o planteamientos de un partido y demás en base a esos datos que veas y te surtan efecto de cara a... Claro, Mourinho Como que creo se pierda que... tu capacidad de de análisis del juego. Sí, de de- tú decir, llegar a un partido y empezar el partido y ver los primeros 10 minutos y decir, uy, este equipo me viene por esto, voy a intentar contrarrestar con lo otro. Entonces no te quita intuición, todo lo contrario, te prepara, ¿no? Te prepara para que tengas los datos y puedas combatir contra eso. A ver, yo creo Sí, pero que te sí te facilita el quita trabajo. Yo creo intuición que- porque te facilita el trabajo. Ah, lo estás Yo diciendo creo que tú. se refiere eso, a eso se refiere ella. Sí. Ah, bueno, entonces... A ver, yo creo que no hay que verlo ni como un enemigo de la gente. yo creo que todo lo contrario, ¿no? Eso es bueno, ¿no? Pero tampoco, o sea, creo que es una herramienta muy importante de apoyo que tenemos los entrenadores, pero que tampoco tenemos que basarlo todo en eso. O sea, yo hace poco escuché que ya de hace tiempo, pero a Riquelme, y tenía razón en algo que dijo, que estamos perdiendo la intuición del juego en los jugadores, no en el entrenador. La capacidad de interpretación del borde, juego. uno contra uno también. Porque tú mides todo ya, le ponen ahí el GPS, la cantidad de esfuerzos, de altos sprints, de la velocidad, vale, sí, pero eso no te mide si ese ese jugador ha tomado una buena decisión, si el pase ahí va al compañero, si se ha girado cuando debía, si ha hecho la ayuda cuando tenía que hacerlo. Entonces creo que ni hay que basarlo todo en los datos, pero tampoco hay que obviarlos. O sea, creo que es una buena herramienta de apoyo tener cuanto más datos mejor y que luego tú los utilices en lo que necesites y en lo que a ti te venga bien. Pero no solo basar tu trabajo en datos, porque creo que si solo basas en datos te faltan cosas y si no los coges para tu trabajo también te van a faltar herramientas que son importantes. Yo creo que toda la información es buena para que luego tú la manejes. Eso es. O sea que más que intuición, yo creo que es la sensación, y voy a poner un ejemplo muy claro. ¿Cómo analizas mejor a un rival? ¿En un vídeo o viéndole en directo? Yo creo que En un todos. Yo Sí, pero voy a decir una frase, no sé si la puedo decir, que Dila, dijo. dila. Una frase que ha dicho un gran entrenador que es amigo mío, Paco Gémez, que le mando un saludo, por cierto. Sí, y él dijo una frase sobre las estadísticas, no sé si la habéis oído. Él decía que las estadísticas son como los tangas. Vaya. Él decía que te muestran mucho, pero tapan lo más importante. Y es una gran verdad.
Esa sí que no me esa frase la he esperaba. escuchado yo en un vídeo. Y estoy totalmente de acuerdo. Creo que te muestran muchos datos que tú puedes manejar, pero esa sensación, que es lo más importante, lo que tú ves como entrenador, lo que te transmite, lo que tú quieres transmitir, creo que solo se ve cuando tú lo ves en directo. Es lo que yo creo. En el mundo del fútbol están pasando muchísimas cosas. Os voy a comentar un tema que no sé si... Bueno, de cierta manera, vosotros que estáis en el mundo del fútbol seguramente lo sabéis, y es que, a ver, no puedo no hablar del fútbol africano, ¿vale? Y es que, por ejemplo, que el entrenador de Ghana, pues, ¿qué ha pasado? Que ha habido algunos jugadores que se supone que ahora mismo estarían interesados en ir con la selección. Pero claro, el entrenador de Ghana les ha dicho que no. ¿Por qué? Porque dice que, no solo a ellos, dice que a aquellos jugadores que él llevaba insistiendo y no querían venir, y ahora que ven que Ghana tiene la posibilidad de ir que Ghana va a ir al Mundial, quieren ir. Entonces, digo yo, ¿qué os parece el hecho de que muchos jugadores africanos en un principio renuncian a las selecciones africanas esperando a la europea, y luego cuando se dan cuenta que la europea no les llama, van con las selecciones africanas? Pues es un poco al hilo de lo que hemos hablado antes, es esa ambición que tienen de éxito el jugador, que quiere lo más alto, y lo más alto en este caso en el fútbol evidentemente es la selección europea, porque le da más caché, porque le da más capacidad de jugar en una Eurocopa, en un Mundial. Y cuando ya ven que no tienen esa posibilidad, pues acuden a esa segunda opción. Y a mí lo que me parece bien en este caso es lo que hace el entrenador. Luego podremos hablar de lo que queráis, de la capacidad que tenemos los entrenadores de ser fiel a nuestros principios o no, de romper las reglas cuando haya que romperlas. Porque ahí vemos lo de Mbappé ahora mismo, por ejemplo. Yo creo que no va a jugar, pero si está disponible, ¿qué hace el entrenador? ¿Le pone, no le pone? Si entrena, si no entrena, pues esto es lo mismo. Ese entrenador ha tenido una fase de clasificación con unos jugadores que han ido a muerte con él y que han llevado a la selección al Mundial. Yo veo, es que lo veo perfecto que el entrenador diga, pues... Yo, lo primero que tengo que decir sobre eso es supervivencia. Lo hemos visto desde siempre, de los jugadores africanos que hacen eso. Esperan a la europea pues, porque quieren estar en lo más alto de la élite. Ellos creen que ahí van a estar lo más alto, y cuando ven de que a muchos les pasa que no llega a esa convocatoria. De hecho, están en las convocatorias en las inferiores, muchos. Están en la sub-17, sub-20, sub-21, ya a partir de ahí ya no les quieren en el primer equipo. Pues ellos esperan, y si bien, si no, pues no. Yo me alegro que se empiecen a dar cuenta ya muchos entrenadores, y yo me gustaría, lo habló Mourinho hace poco, de que se prohíba a todos los jugadores africanos jugar con los equipos europeos, que jueguen con su país natal y ya está. Yo estoy de acuerdo. Ojalá hagan eso. Más que nada porque lo que has comentado, a ver, el ejemplo es un poco... Porque al final lo de Mbappé nunca se ha negado a jugar con el Madrid. Al final es un jugador tuyo, sí, está lesionado, y si es un tío que es el mejor de tu equipo pues y tiene tiene que una jugar. lesión y vuelve, pues yo quiero sacarle, porque es lo mejor que tengo y es mío y quiere estar conmigo, pero no es que no juegue porque no quiera, sino porque no puede. Por lo de las selecciones, pues hombre, creo que al final uno tendría que ser honesto consigo mismo, y cuando tú juegas con tu selección nacional deberías de verlo como un premio, Claro. como triunfar, de representar a tu país, el que tú sientas desde un primer momento. Ya no voy a ir al natal, porque a lo mejor tienes familia de otro país, pero has nacido a lo mejor aquí, tú te sientes español y quieres jugar con España, pero si no juegas con España, pues te tienes que aguantar. Lo que no Pues vale, no van a aguantar. Claro, lo que no vale es que luego digas, joder, yo por triunfar o por estar en un mundial o una Copa de África, Eurocopa, Copa Sudamericana, me da igual la copa que sea, llegues y digas, bueno, pues ahora me siento boliviano, quiero jugar la Copa Sudamérica. No, pues boliviano no te has sentido nunca. Lo que habría que ver o preguntarnos es qué haríamos como entrenadores. Porque claro, es lo que hablamos antes. Porque si lo que quieres es ganar, igual tienes que llevarte a los que son mejores jugadores que los que están. Pero yo creo que ahí... si no, claro, ahí es lo que estamos viendo. Si no es todo eso y son valores de los que hablábamos antes, No todo vale. claro, hace relativamente poco tiempo, no hubo un caso igual, pero parecido con la selección femenina española. Hubo un plantón de una serie de jugadores que no quisieron ir, ¿vale? Y luego estaba la cosa de, hubo un cambio y ¿qué hacemos? ¿Las llevo o no las llevo? Entonces, claro, ahí es lo que tenemos que ver. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos? ¿Ganar a toda costa o queremos dar premios a los jugadores que son los que me han llevado hasta el Mundial? Son los jugadores que me han permitido clasificarme, son los jugadores que han representado a mi país desde el principio, son los jugadores que han querido venir. Es que claro, es... ¿Qué haces ahora? No, Es pero duro, yo creo que ahí las elecciones, creo, en mi opinión,
suelen estar más respaldadas por lo que es la federación. No decide el entrenador. Creo que ahí el secretario técnico o el director técnico de lo que es la selección es el que te impone también un poco o habla o dialoga con el seleccionador y dice, oye, mira, creo que esto hay que hacerlo así, o creo que si haces esto, si hemos llegado al Mundial con estos jugadores, ¿por qué tengo que recurrir a los que en teoría son mejores si he llegado con estos? Pues estamos hablando muchas de un veces caso- se ve como menosprecio, ¿eh? Por ejemplo, estoy en una plataforma deportiva de mi país que es Guinea Ecuatorial y bueno, ¿qué pasa? Pues que con esos temas pasan, en los temas de la convocatoria, pues al final la gente me da su opinión y la verdad es que la conclusión general suele ser que sienten que es porque los jugadores menosprecian a lo que es el continente africano, el ir con África. Pero, a ver, realmente también siento una cosa que dentro de lo malo siempre hay algo positivo, que es decir que, por ejemplo, ¿qué pasa? Que como esta situación se da, los jugadores que a lo mejor están jugando en tercera división, en primera red, en ese aspecto, las selecciones africanas le dan esa oportunidad de poder tener ese escaparate. Por ejemplo, en mi país, os voy a decir una cosa, el mejor jugador en mi país es un jugador que está en segunda red, pero en el Intercity. Pero es que independientemente de eso, también muchas veces han ido jugadores que hasta te puedo decir que en menos categoría, que es una situación que si a lo mejor solo se llevara a los jugadores que despuntan, pues ellos no tendrían esas oportunidades. Entonces es como que pienso que es un poquito en contrapeso. A ver, en este caso que estamos hablando, no todos los países les pasa lo que estás diciendo, porque hay muchos países. Mira, un país como Ghana De verdad. tiene un montón de jugadores. O sea, puede decir este o este. Guinea no. Guinea no puede decir este o este. Nosotros no tenemos tantos jugadores. O sea, acaba de decirlo, hay un jugador en segunda red que está jugando la Copa de África con tu país, con nuestro país. Por lo tanto, ¿eso pasa en Ghana? ¿Es un jugador de segunda red jugando en Ghana? No. Ahí, por eso ellos pues, se puede permitir ese lujo. Guinea no puede permitirse ese lujo. De hecho, ha ido el chaval del Castilla y Loren Zúñiga. ha ido el chaval del Castilla, nunca había jugado en un país, ni un partido con Guinea, y ha ido a la Copa de África con Guinea. El chaval, nosotros no podemos permitir otra cosa. De momento esto es lo que hay y hay que pues tomarlo. Sí, pero también te digo una cosa, dentro de que no te permitas eso, creo que ir a la Copa de África con tu país jugando en tercera división Es una locura. es mucho mérito. A lo mejor es un escaparate para ti, para que clubes de segunda red, primera red o de otros países, tercera división inglesa, Champions, no sé, que a lo mejor digan, oye, Sí. si Y este pasa. jugador juega aquí y ha llegado a la Copa África, Sí, ¿por qué sí. no? Y ¿Qué hace pasa. jugando ahí y no Hay- juega en más categoría? Te lo digo yo, o lo digo. De Si hecho, juega ahí es porque no mira, hay más. Ya, Sí, pero bueno, que si lo hace bien, o si ha llegado a clasificarse la Copa de África, pues yo no te digo que llegues a la Copa de África y la ganes, o te metas en cuartos, como aquella vez que Guinea llegó hasta cuartos, o que fue un hito para el país, pero si tú has entrado en Copa de África con todos los países que hay para entrar No. y con los jugadores que vayan consigues clasificarte, Claro. oye, tan malo no eres. Exacto. O sea, o tampoco nivel no tienes. A lo mejor tienes nivel y te pueden dar oportunidades para jugar, pues eso, en primera red De hecho- o en segunda división. Entonces creo que también el problema es que los ojeadores de clubes y demás, cuando vas a estos sitios dirás, joder, este tío aporta algo y a lo mejor está jugando en tercera y puedo firmarle aquí. Me ahorro porque no me van a pedir tanto, doy una oportunidad a un chico que me puede dar un nivel y lo estoy buscando en otro sitio y me está saliendo más caro y con peores pretensiones. De hecho, es totalmente cierto. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, en la selección de mi país, ahora que es la de Slam Nacional, las cosas están mejorando. Ahora ya tenemos jugadores que, por ejemplo, juegan la Conference League, cosas así. Pero, ¿qué pasa? Que ha habido momentos en los que nos hemos obligado, bueno, en el que al seleccionador pues le ha tocado tener que convocar a jugadores que no tienen equipo pero que saben que juegan a fútbol. Y a raíz de haber ido convocados con la selección han conseguido equipos muchísimas. De hecho, pasa casi siempre. Pero también pienso que, a ver, una cosa que siempre digo es que el fútbol europeo no se ha potenciado tanto porque sea el fútbol europeo. Se ha potenciado por la organización, que también muchas veces es otra parte que también hay que tener en cuenta, que en África muchas veces los dirigentes del fútbol realmente no se centran en lo que se tienen que centrar. Algunos a lo mejor, a ver, yo no puedo afirmarlo, pero yo digo en base a las... Porque al final, como yo más o menos
me intereso por el mundo, pues que a lo mejor, imagínate, la FIFA ha dado tal cantidad de dinero para que se invierta, pues a lo mejor en vez de invertirlo, compran, si hay que comprar un buen balón de fútbol, compran el primer balón que hay. ¿Por qué? Porque de ahí pues, se pueden quedar a lo mejor con una tajada, o que simplemente el hecho de que una convocatoria, muchas veces que también dicen, hay jugadores que no van, sí, pero muchas veces también pasa que a lo mejor la persona que tiene que enviar las convocatorias no las envía a tiempo, entonces ahí tú ya le das al club por decir que no quiero que vaya. Y luego también está el tema de los estadios, o sea, en África tenemos estadios buenos, pero es que muchos de ellos están en muy mal estado, entonces, o sea, es decir, soy la primera persona que sinceramente yo defiendo y quiero que los jugadores africanos jueguen con las selecciones africanas, porque yo pienso que si eso llegase a pasar, el fútbol africano se potenciaría un montón, pero claro, ¿en qué circunstancias va el jugador? ¿Qué es lo que tú le garantizas al jugador? Porque claro, si tú te lesionas está bien, pero lesionarte en un campo que no está en un buen estado es que creo que duele el triple. Sí, total. Y los clubes no creo que estuvieran muy contentos de enviar a jugadores sabiendo ya de antemano que las condiciones no son buenas, porque al final el futbolista africano que juega en Europa en un gran club, que está pagando el club un dinero por él, creo que también generaría controversia el decir, no, es que van todos a jugar a este estadio o a estos campos que están de esta manera o no tienen los medios idóneos para jugar. Yo creo que al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si los jugadores todos van con sus selecciones africanas y el fútbol africano crece, creo que la inversión sería mayor. O sea, es que al final no sabes cuál va a ser el principio de ese crecimiento. Si que directamente ya se invierta antes para que los jugadores vayan, o que le vayan los jugadores para que realmente se valore ese fútbol y se invierta dinero después. Pero para que se mejore el fútbol de África no tiene que ser por selecciones. No, obvio, está claro. ¿Sabes lo que pasa? Es cierto que ahora mismo ya tenemos liga, pero sinceramente estamos en una generación donde las cosas funcionan más por visibilidad, y ahora mismo la mayor visibilidad que nosotros tenemos es la Copa de África. O sea, es justamente el torneo de selecciones. Yo te digo una cosa, ¿vale? Si Mbappé va a jugar, por ejemplo, con Camerún, pues ahí a lo mejor vas a darte la oportunidad de conocer a lo mejor a un jugador que también está convocado, que juega en la liga local, y dices, me interesa, y ¿sabes a lo que me dices? Como un escaparate. Yo lo que creo es que en lugar de preguntarnos por qué los jugadores africanos no quieren ir con su selección, es porque los jugadores africanos prefieren jugar en otros continentes que no sea el suyo. Me explico. Entonces, ahí hay que entrar muchos factores. Es que, primero, yo creo que hay mucha más visibilidad en otros continentes antes que en África. Creo que las competiciones, he dicho una cosa que para mí es clave, por lo poco que conozco, que compañeros que tengo allí, es un poco caos organizativo. Me explico, en cuanto a las competiciones, las instalaciones, la organización. Aquí, en los demás continentes, las competiciones son más regulares, tienen mucha más visibilidad. El jugador, evidentemente, aparte de un tema económico que creo que los clubes, hablo primero, porque creo que lo que habría que ver es por qué los jugadores prefieren jugar en clubes de otros continentes antes que en el africano. Porque luego la selección, sí, claro, ya a la Copa de África todos querríamos ir. Pero ¿por qué esos jugadores prefieren jugar en otros continentes antes que en el africano? Pregunto. Yo creo primero que es por un tema económico, porque no se puede llegar a los sueldos que se pagan ni en Europa, ni en Arabia, ni incluso en Estados Unidos. China. Y en Y Asia. algún país asiático, alguno, no todos. Sí, no todos, Alguno, no todos. Luego creo que es un tema de visibilidad. Creo que las competiciones no tienen nada que ver. Es decir, un jugador evidentemente prefiere jugar la Champions y tener la posibilidad de ganar un Balón de Oro, de ganar el The Best. Es todo visibilidad, como tú comentabas. Y luego, creo, los estadios, que hay grandes estadios en África, pero que es que algunos están abandonados. Claro. Y ahora, quieras que no, bueno, pues Marruecos, con el tema del Mundial y tal, vale, pero es que hay algunos estadios que mira cómo están. Entonces, yo creo que es un poco cúmulo de cosas y habría que potenciar, evidentemente, pues todo el tema del fútbol africano, pero desde los clubes. De hecho, te voy a hacer una pregunta. Tú, como entrenador con mucha experiencia en el fútbol, ¿te arriesgarías en entrenar un equipo africano? ¿Y crees que en un futuro podremos ver a grandes entrenadores entrenando en África? Pues te pongo el mismo supuesto que el jugador. Es que, claro, ¿en qué condiciones te vas? ¿Qué seguridad tienes? ¿Quién te garantiza si vas a estar un año, o 3 meses, o 4, o vas a estar...? Esa garantía quizás en otros países sí que la tienes. Otros continentes, pero es que allí no la tienes. El caso del entrenador es más factible, básicamente porque tenemos menos oportunidades.
Y entonces el entrenador dice, joder, es que aquí no entreno. Bueno, pues me voy allí y entreno a un primera de Guinea. Pero es que realmente tus condiciones no son mejores que las que puedas tener aquí. Pero los jugadores, futbolistas, yo no sé, dudo mucho en que prefieran irse allí. Porque te fijas, y no dudo el potencial africano. O sea, el potencial de jugador africano es impresionante. ¿Vale? Lo que pasa es que si te fijas, otro ejemplo claro, cuando un jugador africano se retira o está en los últimos años antes de retirarse, no se retira en su país. No. Como hacen muchos jugadores. ¿Se retiran a Estados Unidos o se retiran a Arabia? ¿Por qué no se retiran en su país? Son preguntas que yo lanzo, Pregunto. Entonces, claro, yo como entrenador, si me iría, pues claro, es que depende de las condiciones que tengas, la seguridad que tengas. Y eso es lo mismo con jugador. Es lo mismo. Juan Carlos, bueno, me gustaría hacerte una pregunta. Al dedicarte tanto tiempo en el mundo del fútbol, ¿qué cosas tú dices? Es que esto se tiene que acabar ya. Has abierto un melón. ¿Hay muchas o qué? Hay muchas. Yo me he dedicado a otros deportes, ¿vale? Siempre al fútbol, pero a otro deporte. Y es que el futbolista es uno de los peores deportistas que hay. Y lo voy a desarrollar. Valores que hemos comentado. Principios. Cuestiones con el compañero. Cuestiones... Yo he competido en deportes de contacto. Te estás pegando con un tío. Y cuando acabas, si pierdes, él viene a darte él viene a animarte, tú le das la enhorabuena y a seguir. Eso no existe en el fútbol. Entonces yo lo que mejoraría es un tema de principios, de valores y de que una frase que el otro día oía Xabi Alonso, no todo vale. No vale todo. Y parece que en el fútbol hay veces que vale todo. Tema de respeto, de compañerismo. Es que creo que son tantas cosas, pero al final es todo enfocado, y lo resumo, en educación. Claro. En educación. Y eso evidentemente va desde abajo, pero creo que también... siempre se dice que la educación tiene que venir desde abajo, pero yo creo que también se puede educar a la gente adulta. Creo que en esta vida nunca paramos de aprender. Y si tenemos que educar a gente mayor, pues todos aprendemos, nunca paramos de mejorar o de estudiar. Entonces yo creo que... no sé, Eloy, te he cortado, a lo mejor ibas a aportar algo más interesante. Yo he hecho un poco resumen. Voy a aportar algo. Mira, yo cuando hablo de fútbol, yo digo muchas veces a la gente que a mí me ha educado el fútbol. Yo sí que lo digo, que me ha educado mucho el fútbol. Sí, están mis padres, pero me ha educado el fútbol porque yo llevo mamando el fútbol. Cuando mis amigos iban a jugar al playoff, iban de fiesta, yo iba a entrenar. El fútbol me ha educado, primero, aprender a respetar de que hay alguien aquí delante y dice que decide si juego o no juego. Hay 24 compañeros, que siempre hay uno que es un chupón, que es el típico chupón, que es que a tú no le puedes criticar, tú tienes que intentar adaptarte a él. Es que... O sea, todo eso lo he ido aprendiendo a través del fútbol. El horario que tienes que cumplir, llegar antes, los partidos, no te puedes ir de fiesta porque... A mí eso para mí es educación. A mí me ha educado el fútbol. Lo sigo diciendo y siempre lo voy a decir. Pero lo que creo que hay que eliminar del fútbol son los entrenadores padres. Wow. Son los entrenadores padres. Sí. Yo ahora que soy entrenador, no puedes evitar escucharle desde fuera. Algunos diciendo comentarios, hablando a los niños. Sinceramente, lo único que yo creo que el resto al final se puede ir colocando, tocando, pero el entrenador padre que está ahí fuera, que no tiene ni idea de nada tampoco, que cree que su hijo es el mejor, porque siempre su hijo es el mejor, exige que su hijo juegue, por favor, para mí es lo que hay que eliminar del fútbol, que no queremos escucharos, no nos interesa. Mira, yo hay ciertas frases que odio y que siempre se escuchan, y una de ellas es que lo que pasa en el campo se queda en el campo. La odio. ¿Qué pasa? ¿Que entonces en el campo vale todo? No Pregunto. vale todo, no vale todo. Entonces, pues es una de esas frases que yo creo que habría que cambiar, que es que no vale todo. Hay una pregunta que quiero hacer, ¿vale? Cambiar un poquito del tema, ¿vale? Por ejemplo, voy a hablar en España, ¿vale? ¿Vosotros creéis que en algún momento llegará a haber una rivalidad tan potente con otros equipos que no sean Real Madrid-Barcelona? Que se pueda llegar a vivir ese ambiente con otros equipos. Porque claro, por ejemplo, en el fútbol femenino, cuando a mí me empezó a interesar el fútbol, yo recuerdo que el Rayo Vallecano era... Madre mía, mira, yo decía, mi sueño es jugar en el Rayo Vallecano. Luego pasaron unos años y pum, se metió el Atlético de Madrid. Luego han pasado los años y ahora mismo está siendo el Barcelona. O sea, es decir que también entiendo que está comenzando. Pero ¿vosotros creéis que con el paso de los años quizás esto se pueda llegar a dar la vuelta? Y de repente tener ahí un
Getafe Athletic de Bilbao como... Como el partido top de la Sí. Liga Yo Española. creo que Es imposible, el ¿no? fútbol masculino es imposible porque está instaurado. Claro. Al final Y- es algo ya hegemónico, histórico. Los hinchas, los aficionados. Es imposible, además es un ya es que yo te diría que ya es un producto. O sea, ya. De hecho, fíjate lo que te digo. Yo creo que Florentino Pérez, en este caso es el presidente del Real Madrid ahora y dejará de serlo. Exclusiva. No. Ya ves, uy, vale, que es vale. comentarista. No. Florentino Pérez era el primer interesado cuando ha pasado todo esto de Barcelona y demás, de que no cayera en la ruina ni que el Barcelona. Si lo dijo él, necesitamos un Barcelona fuerte. O sea, el Real Madrid ingresa menos dinero y el Barcelona ingresa menos dinero si el Barcelona o el Real Madrid no existen. O sea, si el Madrid ahora mismo se va al Barcelona a segunda división, el que no exista un clásico, el que no exista la rivalidad por la Liga, por la Copa, por la Champions con el Fútbol Club Barcelona, le resta ingresos. Y lo vamos a ver el domingo. O sea, el partido de la Super... Sí. ¿Por qué se ha llevado la Supercopa Arabia? ¿Para que se juegue la Supercopa de España? No. Para que se juegue casi todos los años, o un año sí, un año no, un Madrid-Barcelona en Arabia. O sea, al final es muy difícil eso. O sea, yo te entiendo lo que planteas, y en el fútbol femenino sí que es verdad que, entre comillas, es más fácil porque como casi de nueva creación ha empezado el fútbol femenino a surgir, pero va a acabar igual. De hecho, ya el camino del Real Madrid cada año es un poquito intentar mayor. ir acercándose un poquito más. Todavía está lejos. Sí. Pero ya es ir acercándose. Ya hay destellos. Y llegará a un punto donde se vuelvan a separar esos dos equipos y el fútbol femenino seguirá siendo fútbol femenino, pero el Madrid y el Barça estarán en la cúspide. O sea, que creéis que efectivamente es lo que va a pasar. No, y yo siento que va a ser... aparte creo que en el Barça fútbol Atleti. español, para que haya partidos así muy top, que no sea Madrid-Barça, tiene que haber un precedente del partido anterior, que haya pasado algo en el estadio, en el partido, o algún tipo de bronca o de comentarios en la prensa, para que llegue ese partido a la vuelta o una semifinal de Copa o algo así, y sea como algo, tenga algo de morbo, ¿vale? Pero luego verá que en casi todos los países pasa igual. Mira, este año pasado el PSG, que el Lyon le iban a bajar a segunda división por tema de dinero, y el PSG adelantó un traspaso que estaba pagando a plazos, lo pagó del tirón para que el Lyon no bajara de categoría y mantener esa rivalidad y esa atracción por la Eso Ligue 1. es. Yo creo que en España tenemos derbis interesantes, ¿eh? No hay que olvidarlo. Sí, tenemos Sevilla-Betis, Sevilla-Betis, tenemos Ojo, un Oviedo Sporting, que allí Sí. se oye muy bien. Tenemos otro, Las Palmas-Tenerife. Es decir, son derbis muy fuertes, pero yo creo que nunca va a llegar a un Madrid-Barça, básicamente porque el Madrid-Barça trasciende algo más de lo deportivo. Eso es. Y se va a lo social y se va a lo político. Eso es. Entonces, creo que ese derbi no... O ese clásico, como se le Y llama... porque ya históricamente las rivalidades son tan fuertes bueno, lo hemos tenido durante 13, 14 años Ronaldo Messi y antiguamente y el tema de Figo que se va de un club a otro, Luis Enrique, tal. O sea, yo creo que ya son tantos precedentes los que rodean al Madrid-Barça que es imposible que no sea el emblema del fútbol español y el partido. Es que yo diría que es el partido del mundo. O sea, yo no creo que haya un partido que paralice al mundo del fútbol como paraliza un clásico. No, o sea, yo no me imagino a alguien en la otra punta del mundo viendo otro partido como lo ven que no sea un Madrid-Barça. No me imagino a alguien en Nueva Zelanda, en cualquier país africano, en cualquier país de Sudamérica, que se genere tanta expectación y tanta rivalidad como genera un Real Madrid-Barcelona. Y es verdad que ha bajado la atracción, porque desde que ya Messi, que era el que quedaba, se fue del Barça, como que hubo un tiempo ahí de paz, de que no pasaba nada, de que bueno, había rivalidad, ganaba uno el otro, 2 días duraba la tontería, pero luego no... Pero ahora está Mbappé y la Miña Mala y Eso otra es. vez. Pues con el caso Negreira espero que Que también hace ese derbi, ese partido más importante. ¿Ves? Claro, También en ese caso, trasciende de lo que- deportivo. A ver si esta mujer nos va a preguntar con el caso Negreira, si podemos comentarlo, no nos importa, ¿sabes? A ver, yo el caso... 8,4 millones durante 17 años, señores. A ver, el caso de Negreira, los únicos que... Bueno, ya se tratará en los juzgados, efectivamente. A ver, realmente eso de la compra de árbitros se da en todas partes del mundo. O sea, no estoy diciendo que esté a favor, pero yo creo que es imposible encontrar ninguna sola liga en el que no haya habido Bueno, ese en tipo España de nunca ha habido, trapicheo. hasta que ha salido del caso Negreira. Nunca ha habido, claro, nunca ha habido porque no se había pillado. Ahí está la cosa. Ya, De ya. hecho, no solo eso, hay muchísimas irregularidades que seguramente se estarán cometiendo, pero de momento, pues nadie o no les ha interesado denunciar o no se saben. Es que realmente es como que, en general,
el fútbol es algo que se enseña solo como que, qué bonito tal, pero es que detrás del fútbol luego hay gente que, lo siento mucho, hace daño. Y eso es una realidad. Y también hay que hablar de eso. Yo creo que de hecho hay mucha gente que seguramente que se ha visto obligado a retirarse del fútbol o no ha podido avanzar más porque ha habido gente que le ha pisoteado por detrás. Y esa parte también forma parte del fútbol, al igual que hemos dicho antes. Yo, sinceramente, no digo que esté bien, pero yo creo que ya lo dije en la entrevista con Rubén. Perder tiempo forma parte del fútbol. Que te den una patada forma parte del fútbol. Aunque en este caso ya entramos en agresiones, pero es que todas esas cosas forman parte del fútbol. Pero ¿qué pasa? Que al final, como nos divierte tanto el fútbol, que es como que solo intentamos reflejar lo bueno. Y realmente creo que una de las cosas que tiene cosas que hacen daño por detrás es el fútbol. ¿Por qué? Porque también es lo más mediático. O sea, yo siento que en esta vida no hay nada que sea que sea plenamente bueno. De hecho, las mejores cosas siempre hay gente detrás que, ojo, habría que mirarles. Por ejemplo, es esto, el caso de Negreira, ¿por qué ha salido a luz? Porque gente ya estaba harta y ya no les convenía, ha dicho, venga, voy, que seguramente que se les siguiera beneficiando al saber si ese caso hubiera salido a la luz. Sí, que eso es claro, otra cosa. Está claro. Y porque al final todo lo que rodea al fútbol es dinero, es negocio. Entonces, siempre que hay negocio y dinero de por medio, pues siempre va a haber gente pisoteando, dañando y saltándose todo lo habido y por haber que haya en el mundo. O sea, en fin, lo vemos en el mundo de los empresarios y en el mundo de la bolsa. Sí, al final todo lo al final que te pisoteen está a la Es un orden mundo del de- día en cualquier cosa, en trabajo, en cualquier sitio está a la orden del Es día. una eso. sociedad de pirañas y el individualismo cada día está más instalado. O sea, quiero decir, Vale. en el fútbol pasa igual o más. Bueno, pues nosotros somos el cambio. Vale. Cada uno en sí es el cambio. Vale, pues a ver, que chicos, ya voy a ir cortando la entrevista y la última pregunta pues se la voy a hacer a Juan Cari, es que tú en general, ¿qué consejo le das a los futbolistas y a los entrenadores? A ver, tampoco soy nadie para hacerlo. Puedo hablar de los consejos que le puedo dar a entrenadores que son amigos o a jugadores que para mí creo que suman, ¿no? Podría dar muchos. Yo hablaría de honestidad, tanto entrenadores como jugadores. Creo que hay que ir con la verdad, aunque a veces cueste. Para mí la mentira es algo que hace mucho daño. Además es curioso porque las personas mentirosas no se dan cuenta que se están autocastigando, porque el mayor castigo que tiene un mentiroso es que jamás va a poder confiar en nadie. Y yo les diría a mis compañeros que sean honestos. Y que sean honestos sobre todo consigo mismos. Porque al final, a la persona que más cuenta vas a tener que rendir en tu vida es a ti mismo. Porque si estamos pendientes de los demás, de lo que nos digan, de su opinión, siempre vamos a ser unos esclavos de ellos. Y irte a la cama y seguramente si no podemos dormir sea porque no sabemos a quién vamos a sacar, o qué sistema poner, o cómo jugar, pero que nuestra conciencia al final esté tranquila, porque creo que al final es de las cosas más importantes. No sé, podría dar muchos consejos, pero sobre todo eso, que disfruten con lo que están haciendo. Hace poco hicimos un compañero y yo, esto está relacionado un poco con el fútbol, pero también me relaciona un poco con la vida en general. Hacemos un estudio de personas, esto es un poco, no sé si tétrico, que estaban cercanas a la muerte. Y hablabas con ellos y veías estudios y todos comentaban, todos decían que aparte de que la vida pasa volada y que todo va muy rápido, cuando hablabas con ellos ninguno se arrepentía de haber ganado más dinero, de tener un coche mejor o de haber estado en otra empresa que le pagaba más. Todos se arrepentían de no haber querido más a sus amigos, de no haber estado más con su familia, de no haber sido más sinceros, de no haber disfrutado de sus amigos, de su familia. Y yo diría que te quedes con eso. Y eso, llevado al fútbol, como comento, tu conciencia al final es la que te va a llevar y la que te va a dejar tranquilo. Me he puesto un poco profundo, pero... Pues, a ver, chicos, en general que muchísimas gracias por
por haber estado hoy aquí. Realmente, para mí, hemos cumplido porque esta entrevista efectivamente era para poder enfocarnos en la figura del entrenador y me ha gustado muchísimo el poder contar aquí con vosotros, que al final, pues, sois todos entrenadores, ver cómo veis las cosas cada uno desde su punto de vista. Y bueno, también ha estado súper genial pues también poder tener a un jugador para poder contrarrestaros todo eso. Y nada, que muchísimas gracias por estar aquí, que sepáis que para mí es un placer si en algún momento queréis volver, ¿vale? Que siempre vais a ser bienvenidos y de verdad que muchísimas gracias también por darme a mí esta oportunidad de poder aprender, porque yo escuchando es la mejor forma en la que aprendo, y sobre todo por haberme hecho sentirme cómoda, porque la verdad es que me he olvidado que estaba entre 4 hombres. Y pues nada, que bueno chicos, que espero que os haya gustado mucho este capítulo, no os olvidéis de suscribiros. Pero no... antes, yo me gustaría decir, yo hablo en nombre de los 4, queremos también darte las gracias a ti. Ala. No solo por traernos, sino por la labor que haces. Yo las veces que he hablado contigo y me has demostrado varias cosas y una me has demostrado algo muy importante para mí, que es la humildad. Eres una persona súper humilde y además una persona con ganas, que son al final las personas que nos hacen falta. Y eres una persona que además te sigues formando, sigues estudiando, sacas tiempo de donde puedes, no viviendo aquí, también hay que decirlo. Y yo la verdad es que ojalá nos encontremos con gente como tú, porque al final decíamos, ¿qué podemos hacer para cambiar este mundo del fútbol en general? Pues más gente con humildad, con ganas y así, con ganas de trabajar y de querer crecer, y sobre todo con valores y sin querer pisar a nadie. Es lo que te quiero decir, y creo que hablo un poco en nombre de los 4. Es que yo soy una persona muy emotiva. Es que yo sé que tengo muchísimo que controlar eso, y sobre todo cuando estoy grabando, pero es que no puedo, de verdad. Es algo que prometo trabajar en ello. Me has emocionado un montón porque no te voy a negar que es como un alivio sentir que hay una persona que está valorando eso que haces, ¿sabes? Porque es... A ver, siempre pienso, y lo que siempre me motiva a seguir trabajando es que yo siempre digo, Lucía, recuerda que hay gente que está en peores condiciones que tú. Y el vivir fuera de España realmente es algo muy duro para mí, pero efectivamente lo hago porque es que si no, lo he intentado también desde España, se me ha hecho imposible poder costear el podcast y la universidad al mismo tiempo, y que haya venido una persona como tú, que yo también pues he estado indagando en internet y que admiro, que al final toda la gente que estáis aquí sois personas que considero interesantes y que os admiro, porque si no, no os invitaréis en mi podcast, y que me hayas dedicado esas palabras, de verdad que te digo que te lo agradezco un montón. A veces sienta súper genial que una persona te lo diga, porque es que dices, vale, quizás no estoy quizás, porque a veces todos sentimos cuando hacemos algo que no conseguimos esto, pero ver que otra persona te lo dice, es que motiva un montón. Y diría muchísimas cosas, pero es que si hablo mucho voy a llorar. Y de verdad que no me esperaba esas palabras y te lo agradezco con todo el corazón. Es que si... Mira, el lunes tengo exámenes. Si iba motivada, ahora es que me voy a aprender 3 temas. Bueno, mira, claro, es profe, claro, también. Gracias, de verdad. Y nada, de verdad, chicos, que... ¿Veis? Ya estoy descolocada. Muchísimas gracias. Bueno, chicos, después de que he estado a punto de llorar, ahora sí que ya sí o sí, que nos vemos hasta el próximo capítulo de... A Moment with Ochaga.